Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a nuestro webinar. Me presento, soy Erasmo Juárez. El día de hoy voy a estar presentando este webinar. Les recordamos que ahorita sus micrófonos están desactivados y la sesión se va a estar grabando, así que en cuanto terminemos se va a poder subir a nuestras redes sociales, la van a encontrar ahí y a los participantes se les va a mandar a su correo. Pues bueno, actualmente conocemos y sabemos que existen varios stages en la vida de desarrollo de software. Podemos englobar en tres principales que son desarrollo, pruebas y operaciones. Dentro de ellos van a poder encontrar más subáreas. En este caso podemos manejar la parte de versionado de código. También vamos a poder tener la parte del control de los datos, desde hacer subset, poder enmascarar, y estos datos van a ser utilizados en la parte de pruebas de integración. Lo vemos también en la parte de los datos, que podemos hacer la automatización para la parte de enviar ya nuestro código funcional hacia la parte de operaciones. Y es dentro de operaciones donde podemos hacer el monitoreo aplicativo de lo que estamos desplegando, que todo esté funcionando, los servicios, y también podemos hacer un monitoreo de la infraestructura. A grandes rasgos esto es lo que puede ayudar a Slowcopter, pero el día de hoy vamos a estar enfocándonos solamente hacia la parte de virtualización. Antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué tan fácil se les hace entregar datos de prueba a sus ambientes? No sé si alguien guste participar o alguien ya le dio miedo recordando algún desastre que tuvieron que arreglar porque se tardaron demasiado en dar datos. Ok, nadie, creo que sí se quedaron fríos con esa pregunta. Y está bien, los entiendo, porque muchas veces el entregar datos de prueba confiables hacia los ambientes de pruebas suele resultar demasiado complicado, tardado y difícil. Más aparte, pues como comenta Alex, es muy costoso porque pues son varios recursos, servicios, bases de datos que tenemos que estar manejando y pues por ende los costos se vuelven muy elevados. Entonces es aquí donde entra DATProof y su solución, la cual tiene como misión entregar datos de prueba de calidad para que puedan utilizar en sus pruebas. Asimismo, tiene una visión de generar datos de prueba rápidos y confiables. Vamos a ver cómo está esta parte. Nosotros nos encontramos constantemente con algunos problemas para la parte de los datos de prueba. En ocasiones los datos son inconsistentes, pues estamos trabajando con datos que no son lo que nosotros necesitamos, o inclusive no tenemos control sobre ellos, ya que en este caso estamos dependiendo, o el área de desarrollo y pruebas depende de otra área que sería DBA para poder obtener esos datos, o inclusive dentro de DBA no existe el conocimiento para poder manejar y gestionar esos datos, esos sets. Además, como ya comentábamos, la actualización de esos datos suele ser demasiado lenta, al tomar muchísimo tiempo en estar aprovisionando un ambiente con grandes cantidades de datos, o inclusive, aunque sea un ambiente pequeño, tenemos que gestionar que el servidor tenga la versión del manejador disponible, que es la correcta, en fin, son bastantes factores que tenemos a considerar. Inclusive, la mayoría de estos procesos se hacen de forma manual. Un backup o un restore se hace en clic, clic, clic y tenemos que esperar a que termine, y eso es demasiado tiempo. Lo que se podría hacer es acelerar esos datos de prueba. ¿Cómo? Pues haciendo subset de datos. En este caso sería tomar por ejemplo, de una producción, de un ambiente productivo, un set reducido de datos que sea significativo y que nos ayude a hacer nuestras pruebas. Porque más adelante vamos a ver que no es necesario tener teras y teras de información cuando en realidad son pequeños datos, pequeñas cantidades de datos lo que necesitamos probar. Además, podemos hacer un abastecimiento rápido, poniéndolo a autodisposición, o inclusive, al ser un set más reducido, el tiempo de espera para ese ambiente va a ser menor. Y por ende, pues podemos aumentar la seguridad de la información, porque recordemos que si estamos tomando datos productivos, no debemos demostrarlo hacia los ambientes previos, o sea, esos datos no deben de salir de ahí.
Entonces podemos utilizar procesos de enmascarado para aumentar la seguridad de nuestros datos sin perder la veracidad de estos. ¿Cómo está distribuida esta parte? Tenemos los siguientes módulos. Empezamos de abajo hacia arriba. Tenemos a Runtime, que es el módulo de automatización o aprovisionamiento. Aquí lo que va a hacer es poder dejarle disponibilidad hacia los desarrolladores o testers que hagan un autoservicio de datos. La parte de Virtualize. Aquí vamos a poder generar bases de datos virtuales en donde vamos a poder depositar nuestros datos y restaurarlas de una forma muy rápida y sencilla, ahorrándonos demasiado tiempo. Analyze es el módulo que nos permite perfilar la información y descubrir si hay datos o campos que son sensibles y son necesarios enmascarar. Subset es la parte que nos comentaba, de poder hacer un extracto de un set de datos reducido pero significativo para utilizarse en nuestras pruebas, y esto nos ayuda a reducir tiempos y costos principalmente. La parte de privacy es la parte del enmascarado. Incluso también podemos generar datos sintéticos para nuestras pruebas en el caso de que estamos probando un sistema que no está actualmente funcionando y no tenemos ningún dato para probar, pues con privacy lo podemos hacer. Y perdón, en la parte de abajo tenemos los gestores que están soportados, que en este caso son gestores relacionales y son los top del momento. Vamos a un vistazo al pasado. Hace tiempo, ¿cómo eran los sistemas? Pues bueno, ellos generaban muy pocos datos, en este caso como lo vemos aquí, en los 80s, pues generaban pocos datos, entonces por eso se generó la costumbre o la tradición de estar probando con esos datos productivos. ¿Por qué? Porque pues era muy fácil poder copiarlos y poder utilizarlos. Pero ¿qué pasa? A través del tiempo, estos sistemas están generando cada vez más y más y más cantidades de datos. Incluso la tendencia es que se está volviendo exponencial. Cada día se están generando muchísimo más datos que lo que se generaba el día de ayer. Pero ¿qué pasa para las pruebas? Entonces, si nosotros ahora tenemos diferentes stage por las metodologías ágiles para la generación de código, el tener que nosotros corregir un error en stage o etapas más adelantadas, el costo se exponencia también. Entonces tenemos que asegurarnos de que podamos hacer un shiftlet para poder reducir costos y tiempos antes de que esto se vuelva un desastre. ¿Qué pasa? Anteriormente, como les comentaba, pues se hacía una copia de producción, pero ahora nosotros también tenemos partes de más ambientes que aprovisionar. Entonces ahora el problema también se exponencia en cuanto al almacenamiento, procesamiento y la cantidad de datos, porque también tenemos que hacer que los datos sean consistentes tanto en desarrollo, integración y en preproducción. Ahora estamos manejando más ambientes y más cantidad de datos. A esto le podemos sumar las nuevas vertientes, que es la parte de Agile, DevOps, Scrum, virtualización de servicios, incluso bases de datos no SQL, SaaS, que en este caso software como servicio, o IaaS, infraestructura como servicio. Pues obviamente gestionar todo esto se nos va a hacer demasiado complicado, tardado, y si lo vamos a estar haciendo va a ser de forma manual y nos va a llevar muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos algo que sea previsible. ¿Qué quiere decir que sea previsible? Se refiere a algo que se pueda decir o anticiparse con certeza. Nosotros tenemos que tener la certeza de que los datos se van a hacer y entregar en el momento indicado y que van a tener la calidad necesaria. Pero además nosotros tenemos que considerar el riesgo de tener datos sensibles. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos datos sensibles, no los podemos entregar hacia los ambientes de prueba. Para eso, nosotros necesitamos hacer que esa información sea segura para utilizarse en nuestras pruebas. Vamos a ver un mundo ideal, un mundo perfecto, cómo funcionaría el software. Nosotros a las 9 de la mañana iniciamos nuestras pruebas. A las 10 encontramos un comportamiento extraño. Entonces, a las 11 vamos a corregir vamos a encontrar el error en el código. A las 12 el código va a estar arreglado y a la 1 de la tarde vamos a poder ejecutar nuevamente nuestras pruebas. Esto nos da demasiado tiempo en la tarde para que sigan ejecutándose pruebas. Pero ¿qué pasa? Las cosas no son así. A veces el comportamiento lo podemos encontrar a las 10 de la mañana
y el error del código va a encontrarse hasta las 6 de la tarde. Al día siguiente vamos a tratar de ejecutar las pruebas y va a suceder lo mismo, nos vamos a estar alentando el proceso de entrega de código. Para esto, nosotros tenemos que tener una gestión de nuestros datos de prueba efectiva, pero aquí entran dos vertientes, las cuales son la parte organizacional y la parte técnica. Vamos a ver cada una de ellas. En la organizacional, nosotros vamos a tener a diferentes personas, diferentes desarrolladores, testers, líderes de proyecto o incluso más áreas involucradas. ¿Y qué pasa? Cada uno de ellos necesita utilizar datos en sus pruebas, pero puede dar el caso de que alguno de ellos no tiene acceso a esa base de datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene los permisos, no está dentro de la red o simplemente la base de datos no está disponible y nadie sabe cómo ponerla disponible. Entonces, aquí entra otro factor, de que ya un sistema ya no solo se compone de una sola base de datos. Hay sistemas que incluso todavía utilizan bases de datos legadas, bases de datos relacionales, no relacionales. Esto complica aún más entregar un set de datos consistente para cada una de las pruebas. ¿Y qué pasa? Si nosotros tenemos muchas personas, también tenemos que gestionar a varios líderes. Tenemos que aumentar la comunicación entre esas áreas. Y para ello, pues aplicamos la de la mesa redonda, siéntense, nos organizamos y cada quien hace lo que puede. En este caso, pues tenemos que reunir a líderes de base de datos, de infraestructura, de software, de InfoSec, de DevOps, y esto se complica aún más porque es estar ayudando y gestionando a varias personas al mismo tiempo para poder entregar datos. Ahora vayamos a la parte técnica. En la parte técnica nos encontramos con cuellos de botella, que en este caso son los que se repiten más, que no tenemos datos de prueba. Queremos probar, los desarrolladores ya tienen el código, pero no hay datos de prueba. ¿Por qué? Porque a lo mejor la base de datos no está disponible o, como les comentaba, no existen datos de prueba porque es un módulo nuevo. Tenemos datos viejos, datos que no están siendo consistentes con la versión que estamos probando. O inclusive, el modelo de datos que me dejaron en el backlog es un modelo que no está actualizado a lo que yo estoy desarrollando. Esto se va incluso también en la versión de la base de datos. Recordemos que si probamos en diferentes versiones, también puede hacer algún problema. Y lo que nosotros conocemos como viajar en el tiempo, necesitamos regresar a una versión anterior, pero no podemos, porque nos cuesta demasiado tiempo en estar aprovisionando. Todo sería genial si lo pudiéramos hacer desde un botón, clic y listo. Pero ¿qué pasa? Necesitamos considerar algo. Debemos de cumplir con las normas de protección. En este caso, necesitamos enmascarar. ¿Y qué pasa? Debemos de cumplir ciertos estándares, ya sea GDPR, ISO, HIPAA. En este caso, pues tenemos que considerar eso. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estaremos rompiendo las reglas de privacidad y nos estaremos metiendo en algún problema económico también muy grande por alguna multa que se nos puede imponer. Entonces, después de que nosotros hayamos hecho el enmascarado, podemos hacer un suministro de datos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos el enmascarado, tenemos que hacerlo forzosamente si encontramos algún error. En este caso, si tenemos data que no necesita protección, porque por ejemplo es información nueva de un módulo reciente, pues se puede entregar los datos, pero acuérdense, hay que considerar las leyes de protección de datos. Vamos para la parte de suministro de datos de prueba. Tenemos aquí la parte de un escenario donde tenemos que cumplir con esas normas y regulaciones. Además, tenemos que asegurar que nuestros datos estén en tiempo y forma. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros aquí ya tenemos una base de datos, un sistema. El desarrollador o el tester van a ejecutar sus pruebas. Pero ¿qué pasa? Como se dan cuenta, la base de datos ya se corrompió, ya los datos ya no son consistentes. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos restablecer esos datos, tenemos que tomar de producción, hacer un backup y volver a hacer el restore en nuestro nuevo ambiente. Pero ¿qué pasa? Todo este proceso nos va a tomar más de 36 horas.
entre la extracción y además el enmascarado, porque recuerden, debemos de cumplir con esas leyes de protección. ¿Qué podemos hacer en este caso para disminuir esos tiempos? Podemos hacer una golden copy, que en este caso sería una copia de datos de producción, pero que ya esté enmascarada. Entonces, el hecho de nosotros poder hacer el refresh de una forma más sencilla nos va a reducir un poco el tiempo. Aquí sí nos vamos a tardar, pero ya para entregarla acá al ambiente ya va a ser menos tiempo. Entonces, de esta manera podemos hacerlo de forma más rápida y pues reduciendo tiempos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos hacer que nuestros ambientes sean consistentes? Ya tenemos una copia de nuestros datos y ahora lo podemos replicar hacia otros ambientes y esto nos va a tomar menos tiempo porque ya lo tenemos gestionado en etapas. Vamos a ver otro escenario, el cumplimiento y el subset. Aquí vamos a suministrar datos de pruebas a nuestros ambientes, pero necesitamos reducir también los costos. ¿Qué podemos hacer? Regresemos al escenario anterior. Nosotros tenemos ya nuestros ambientes armados y recordemos que pasar de aquí a acá nos puede tomar más de 36 horas. Esto en el escenario que queramos copiar teras de información y que esto es lo más tradicional que todas las empresas hacen. Pero pongamos esto. ¿Qué pasa si nosotros reducimos ese set de datos? Ahora vamos a tener un set de datos más pequeño que es consistente con lo que en realidad se van a necesitar en esas pruebas. Y hacer este set de datos nos va a tomar en promedio 10 minutos. Entonces, 36 horas es una escala muy grande comparada con los 10 minutos que nos tardaríamos. De esta manera, pues estaremos entregando datos consistentes. ¿Y qué pasa? Si ahora nosotros queremos replicar, nos va a poner a tomar 10 minutos. Entonces estamos pasando de 72 horas a 20 minutos. Consideren eso. Según el siguiente escenario, necesitamos enmascarar y virtualizar una base de datos. Necesitamos entregar copias maestras y ahorrar el almacenamiento. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros lo podemos hacer generando bases de datos virtuales, las cuales no van a consumir almacenamiento y van a ser fáciles de restablecer. Me van a decir, ¿cómo funciona esto? La respuesta es la siguiente. Nosotros vamos a utilizar Virtualize. Pongamos un escenario. Vamos a tener una base de datos containerizada, dentro de un contenedor, con una instancia de base de datos que nosotros queremos utilizar en nuestras pruebas. Aquí, al estar dentro de un contenedor Docker, los archivos van a ser almacenados en bloques. Esto quiere decir que si yo quiero hacer una réplica de esta base de datos, no necesito utilizar 10 GB más. Si se dan cuenta, mis 10 GB siguen siendo lo mismo. Pero cuando algún desarrollador o tester ejecute alguna prueba, lo único que se va a incrementar son a lo mejor 1 GB que él haya modificado. Y es lo único que se va a modificar. Entonces, pongámoslo así de una forma muy rápida y sencilla. Es como tener en código nuestra base de datos y solamente vamos a estar gestionando los cambios que se vayan haciendo, como un control de cambios. Entonces, el regresar a una versión anterior simplemente va a ser clic y listo, porque Virtualize se encarga de gestionar toda esta parte en los sistemas de bloques de archivos. Ahora, vamos a ver cómo funciona esta parte. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo un ambiente de Postgres con unos registros. Si se dan cuenta, pues están en claro totalmente y son los registros que voy a utilizar para mis pruebas. Ahora les voy a presentar Virtualize. Virtualize se integra dentro de Runtime. En este caso, aquí yo necesito generar un ambiente en el cual le voy a decir, quiero que utilices un contenedor. En este caso, es el contenedor que yo tengo perdón, es donde tengo mi base de datos.
que es un Postgres 14. Y pues aquí vemos toda la información, está funcionando, está corriendo, no hay ningún problema, y es el que vamos a utilizar. Ahora, para la siguiente etapa, yo necesito generar snapshots, que son, pues, ahora sí, la imagen de lo que son los datos. En este caso, yo ya acabo de tener en esta parte los datos entregados a mi área de desarrollo. Yo voy a generar un snapshot. ¿Por qué? Porque esta es la versión que yo les entregué para asegurar que el 23 del 10 les pude entregar los datos correctos, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Yo le mando un correo al área de pruebas y les digo, ya está listo. Entonces el área de pruebas me dice, ok, voy a ejecutarlas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí el área de pruebas ya ejecutó y me dice, todo se ejecutó correctamente o se ejecutó mal, no sé. Necesitamos revisar con el área de pruebas. Entonces yo entro a mis datos y pues bueno, aquí vemos que todo está como al inicio, pero oh sorpresa, ejecutaron sus pruebas y pues ya los datos ya se corrompieron. Ahora todos los usuarios son Erasmus Quartz. Incluso pues trabaja en grupo PF y es de tipo civil. Entonces ya los datos ya se corrompieron. Pero ¿qué pasa? El área de pruebas me dice, oye, quiero que me tomes otro snapshot para comprobar que ejecuté y comprobar que a lo mejor el escenario no fue satisfactorio y queremos guardar esa información. Ah, ok. Pues entonces entra y genera otro snapshot y listo. Aquí ya lo tenemos. Bueno, 7:50 de la tarde. Es por la hora del servidor. ¿Qué pasa? Yo ya tengo esa prueba de que ellos ya ejecutaron y salió mal. Pero me dice, oye, necesito de nuevo los datos porque ya encontré el error en el código y era un punto y coma que se había volado por ahí en un script. Ah, ok. Entonces yo puedo regresar a la parte de Virtualize y decir, ah, fue este el snapshot que yo creé. Ok, restaurar. Y le voy a decir, listo, ya tienes tus datos actualizados de nueva cuenta. Puedes ejecutar tus pruebas. Y así es como queda la parte de virtualización de datos. Si se dan cuenta, es una solución súper rápida, amigable, flexible, que obviamente nos ayuda a reducir costos, considerando que ya no necesito tener un servidor tan grande para poder ejecutar mis pruebas ni tener los datos. ¿Por qué? Porque recordemos que hay tipos de pruebas en donde no es necesario tener un servidor con grandes características, porque no son tantos datos. A lo mejor sí en unas pruebas de rendimiento sí necesitamos, pero a lo mejor unas pruebas unitarias o de integración no se necesitan. Ahora, podemos aumentar la seguridad. Si se dan cuenta, en el portal yo puedo ingresar con ciertos usuarios, ciertos perfiles, para dejar que a lo mejor sea el tester el que genere sus snapshots. O yo como administrador puedo ir y gestionarlo, pero todo se queda registrado y sabemos quién tomó qué datos, cuándo y dónde. Podemos cumplir con las reglas de protección de datos. Al tener ya una base enmascarada, vamos a poder disponer de ella y ya no va a necesitar que estemos enmascarando diario, sino con una golden copy es donde vamos a poder distribuir los datos. Como les comentaba, era tu servicio. Reducimos demasiado tiempo cuando nosotros dejamos disponible a nuestros desarrolladores la parte de poder hacer un autoservicio de datos. Y como se dieron cuenta, podemos salir rápido al mercado, porque pues ya vamos a poder entregar los datos en menor tiempo. Ahora se imaginan este escenario que yo les acabo de plantear de entregar los datos, generar el snapshot, ejecutar pruebas, encontrar el error, como lo vimos en las diapositivas anteriores, lo ideal sería esto, que lo entregáramos en un solo día, pero seamos sinceros, ahorita alguno de ustedes ya está recordando que se tardó una semana en liberar un ambiente y al día siguiente se corrompió porque las pruebas no funcionaron y se tardó otra semana en volver a restablecer ese ambiente. Entonces, ahorita estaremos reduciendo tiempos de una forma como no se imagina. Y pues obviamente si nosotros queremos tener un beneficio en nuestro código, pues es sacar la versión lo más rápido posible. Y por ende, al estar entregando nosotros datos de calidad, la calidad del software va a estar reflejada. Vamos a entregar software con mayor calidad. No sé si tengan algunas preguntas.
está disponible la parte del chat. O alguien igual puede levantar la mano. Igual ya están activos los micrófonos, por si alguien gusta hacer una pregunta. Y aquí nos pregunta Paola, ¿para el de copy se necesita la misma infraestructura que producción? No. Aquí podemos utilizar, igual recordemos, un set pequeño de datos, siempre y cuando lo requiera la situación. Puedes tenerlo, pero lo recomendable es que sea un set pequeño, porque ese es el punto, reducir los costos y entregar datos que sean ajustados a las pruebas. Ok, Alejandro pregunta, ¿cuánto tiempo toma crear un ambiente de pruebas partiendo desde la etapa de análisis de datos de prueba? Ah, ok. Pues mira, esto sí puede ser un poco variante dependiendo la cantidad de los datos y el ambiente, pero en promedio se puede tardar de 3 a 5 días, ya estaría disponible el ambiente. Pues bueno, si no hay ya no hay más preguntas, agradezco su participación y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les vamos a mandar un correo con toda la información de este webinar y les vamos a estar enviando también próximas invitaciones para los siguientes webinars. Que tengan un excelente día, muchas gracias, hasta luego.